segundo ensayo del curso de Dinámica de Estructuras de la Maestría en Ingeniería Civil. En esta ocasión estamos reunidos los dos horarios del curso, el profesor Gustavo Loa y el profesor José Velázquez, quien les habla. Y bueno, el día de hoy hemos preparado un ensayo muy ilustrativo sobre el tema de carga armónica y carga sísmica. Y como siempre vamos a trabajar sistemas de un grado de libertad, ¿no? Como bien ustedes ya han hecho sus cálculos en el ensayo previo y ya tienen una estimación de las propiedades de vibración libre de estos dos péndulos. Estamos hablando de un péndulo de acero y un péndulo de madera. Entonces, la práctica de hoy día, que además van a tener que desarrollar en gabinete, tiene al menos tres objetivos, ¿no? Primero, observar cómo se mueven estas estructuras cuando están sometidas a excitación armónica, es decir, esto lo vamos a modelar con un movimiento en la base, como carga sísmica, pero de naturaleza armónica. Luego vamos a hacer un barrido de frecuencias, es decir, en la base vamos a ir aumentando la frecuencia de excitación de manera progresiva, dentro de un rango usual de operación que puede ser de entre 0 hasta 10 Hz, ¿no? Normalmente la mesa tiene una frecuencia natural, esta mesa vibratoria, de 17.5 Hz aproximadamente. Entonces, su rango efectivo, digamos, de reproducción fiel de una señal, usualmente es menor que su frecuencia natural. Entonces, hasta 10 Hz vamos a reproducir señales armónicas de manera precisa, ¿ya? Y el tercer objetivo de este ensayo va a ser someter a estos mismos péndulos a acción sísmica. Como bien saben, ya en el ensayo anterior les comenté, esta mesa es capaz de reproducir terremotos, ¿no? Terremotos reales que tienen contenidos de frecuencia en un rango muy amplio, ¿no? Inclusive de 0 hasta 20 Hz, que se pueden escalar de manera adecuada para no exceder la capacidad de desplazamiento o también su capacidad de aceleración máxima de esta mesa. Entonces, el día de hoy hemos preparado el sismo que ocurrió en Perú en 1970, en la ciudad de Huaraz, y también vamos a usar el terremoto de México, ¿no? Ya que hace poco se ha producido un terremoto importante. No tenemos la señal de ese terremoto, pero sí la del año 85. Entonces, esa es la que vamos a usar para someter a carga sísmica a estos péndulos. Entonces, son tres cosas que vamos a hacer. Y luego van a haber algunas preguntas que se les va a plantear en la tarea para que lo puedan resolver para la próxima semana, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el primer ensayo. Voy a pedirles que fijen su atención en el movimiento de los péndulos primero, y al mismo tiempo pueden ver lo que está pasando también en esta. Recuerden que aquí en la pantalla tenemos el movimiento de la mesa. A ver, miren aquí un ratito en la pantalla. La primera gráfica es un acelerómetro. Recuerden que aquí todos son registros de aceleraciones, porque ya hemos visto que es lo que es más fácil de medir. Entonces, esta es la aceleración de la mesa, vale decir prácticamente la señal de comando. Esta es la aceleración del péndulo de madera, respuesta de aceleración, y esto va a ser la respuesta de aceleración del péndulo de acero, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con una excitación armónica en la base. ¿Con qué amplitud, disculpa, Guillermo? 1.5 milímetros. Apenas 1.5 milímetros. Esto para no dañar los péndulos, porque alguno de ellos podría entrar en resonancia. Y la primera señal que vamos a aplicar es de 1.1 Hz, ¿ya? Ahora sí miremos el ensayo adelante. Entonces es un movimiento muy pequeño, la amplitud es de 1.5 milímetros a 1.1 Hz de frecuencia, ahí está, ¿no? Y aquí está la respuesta de la pantalla, aquí lo vemos más claro, ¿no? El movimiento de la mesa, que es una señal perfectamente sinusoidal, aunque se ve ruido, ¿no? Siempre tiene que haber un ruido por ahí metido. Y aquí tenemos la respuesta de las aceleraciones del péndulo de madera y respuesta de aceleraciones del péndulo de acero, ¿ya? Con una excitación de 1.1 Hz. Entonces, alguno de los dos, como pueden ver ahí, está en resonancia, ¿no? No tenemos la estimación exacta de la frecuencia natural, pero hemos tratado de que sea el 1.1 Hz, que debería ser el péndulo de madera, lo primero que debería estar en resonancia. Entonces,
los canales. Recuerden que para analizar esto en gabinete tienen que tomar la respuesta estable. Al principio van a haber una serie de ondas extrañas que corresponden al ruido inicial, ¿no?, a la fase transitoria de la respuesta. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay cosas raras, ¿no? Lo mejor sería tomar la parte donde tienen una respuesta estable, ¿no? Y a partir de ello estimar las propiedades con amplitudes, con ángulo de fase. Ok. Entonces ahora vamos a hacer un segundo ensayo. Vamos a fijarnos en una frecuencia de excitación de 2 Hz, ¿sí?, mucho mayor, para ver si el otro péndulo es el que entra en resonancia, y con la misma amplitud de desplazamiento de la masa, de 1.5 milímetros. Seguramente ese es el que más se va a mover, por eso vamos a controlar su desplazamiento y evitar que se dañe. Adelante con la segunda frecuencia de 2 Hz y siempre una amplitud de 1.5 milímetros de desplazamiento. Fíjense cómo se mueve la mesa a razón de 2 ciclos por segundo, una frecuencia de 2 Hz, con una amplitud muy chiquita, ¿no? Aquí en la parte inferior pueden observar la escala, ¿no? Estamos hablando de 1.5 milímetros, cada rayita es de 1 centímetro, entonces eso es bastante pequeño. Seguramente esta frecuencia es muy alta, seguramente la frecuencia natural del péndulo de acero es menor, y por eso que ya estamos en la zona de frecuencias altas, donde casi ninguno de los dos péndulos se mueve. Igual estas respuestas que ven en la pantalla les va a servir de alguna forma para estimar las propiedades, ¿ya? Entonces, tenemos otra vez, miren, aquí está la señal de entrada. Aquí tengo más o menos la parte estable de la respuesta, de aceleraciones. Aquí otra vez algo de transitoria, aunque aquí tendríamos que tratar de predecir cuál es esa respuesta estable, ¿no? Es un poco ruidosa también el registro de aceleraciones. Tal vez la transformada de Fourier, que hemos visto también, pasar esto al dominio de la frecuencia, puede ayudarnos a ver exactamente cuál es la amplitud de esa respuesta, ¿ya? Vamos a guardar eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, ¿podríamos estimar propiedades con estos dos ensayos? ¿Qué podríamos calcular? ¿Sí? Claro. Tenemos dos frecuencias de entrada, pero dos frecuencias son apenas 2 puntos en la banda de potencia media, ¿no? Entonces, de repente, con 2 ecuaciones no es tan fácil, pero igual les va a dar una primera estimación. ¿También podrían encontrar la frecuencia natural? ¿O no? ¿Qué piensan? ¿Puede ser? ¿Sí? Quizás una estimación muy gruesa, ¿no? Igualmente que para la razón de amortiguamiento. Por eso es que a continuación, el segundo objetivo de este ensayo va a ser hacer un barrido completo de frecuencias, ¿no? Vamos a excitar a ambos péndulos con frecuencias desde 0 hasta 10 Hz, de manera progresiva, ¿no? Primero muy lento y cada vez más rápido, hasta llegar a una frecuencia máxima de 10 Hz. Lo vamos a hacer de manera progresiva y ustedes van a identificar que en algún momento el primer péndulo resuena, ¿no? Ahí seguro está su frecuencia natural de vibración, y luego más tarde, un poquito más tarde, el segundo péndulo es el que va a resonar, ¿no? Ahí van a poder identificar, ¿no?, en tiempo real cuáles son sus frecuencias naturales. Y al mismo tiempo van a tener un montón de puntos en este gráfico que hemos llamado el RD versus beta, ¿recuerdan? Donde pueden aplicar el método de banda de potencia media. Y allí sí van a tener una estimación más precisa de la razón de amortiguamiento y la frecuencia natural. Eso es un método que hemos desarrollado en clase, ¿ya? Entonces vamos a hacer el segundo ensayo, por favor, Guillermo. Barrido de frecuencias, una señal que se llama sweep, ¿sí? Para tener el panorama completo.
Ok, vamos observando el movimiento. Lo que pasa es que tenemos una amplitud chiquita, no hemos escalado bien el movimiento de la mesa. 0.5 milímetros nada más. Pero miren cómo ya se está moviendo uno de los péndulos, ¿no? El de madera es el que obviamente es más flexible, tiene frecuencia más baja, ¿no? Periodo natural más alto, y es el primero que está resonando, miren, por aquí está resonando, ¿no? Ok, seguimos aumentando la frecuencia de excitación y seguramente por aquí el péndulo de acero es el que va a tener la respuesta máxima, ¿no? Miren ahora el péndulo de acero, fíjense, el péndulo de acero es el que más se está moviendo la longitud de madera. El péndulo de madera prácticamente va de la piel, ¿no? O sea que ya el péndulo de madera es una frecuencia de excitación que debe estar más de 2 Hz, 3 Hz, ¿sí? Ya no produce ninguna necesidad. No, recuerden que en las zonas de frecuencias altas los péndulos no se mueven casi nada. Igual la señal, las ondas se están pegando entre sí de manera muy rápida, significa que la frecuencia va aumentando, debemos llegar hasta 10 Hz, ¿no? Miren, aquí está bien tupida la señal de entrada y la señal de respuesta de aceleración. Recuerden que esto es respuesta de aceleración. Si fuera respuesta de desplazamiento, eso debe tener una amplitud nula, ¿no? Pero la respuesta de aceleración aparece en la frecuencia del cuadrado y por eso es que de alguna forma se mantiene la amplitud o quizás aumenta un poco. ¿Ahí en qué frecuencia estamos? Ya. Entonces miren, ya llegamos a la frecuencia máxima, aquí está todo recontra pegadito, ¿no? En cuanto a la señal de entrada. Y miren cómo están los péndulos respondiendo, prácticamente no se mueven, ¿no? Aunque tal vez sigue moviendo un poco el péndulo de acero, ¿verdad? Pero como ya terminamos la señal, fíjense, la señal ya terminó por aquí, seguramente esto es difusión libre, ¿no? Entonces hay que saber identificar las cosas. De aquí para allá, miren, hay un decremento logarítmico que debe referirse pues al... Siempre cuando termina una excitación, tenemos la respuesta en vibración libre, ¿ya? Acá igualmente, sino que esto se ha atenuado de manera muy rápida, tiene una razón de amortiguamiento más alta. Entonces aquí también pueden jugar y de repente aprovechar esta señal para encontrar una razón de amortiguamiento. Pero el objetivo de esta segunda prueba en realidad es que grafiquen su banda de potencia media, ¿no? Este gráfico que hemos construido RD versus beta, ¿no? Busquen el punto máximo y para cada uno de los péndulos. Obviamente esto sería mejor pasarlo al dominio de la frecuencia, ¿no? Hacer la transformada de Fourier de estas dos respuestas de aceleración y ver cuáles son las amplitudes, ¿no? Eso les va a dar un R sub A versus beta. El R sub A es proporción de RD beta al cuadrado. Ahora hay que dividir entre beta al cuadrado para pasar a RD versus beta, ¿no? Buscamos el pico, esa será la frecuencia natural, dividimos entre raíz de 2, trazamos una horizontal y tenemos los betas asociados a esos dos valores y por ahí calculamos la razón de amortiguamiento. Esto debería darnos una respuesta más exacta que el ensayo anterior, ¿ya? Y quizás estos sean los parámetros finales que debe tener para frecuencia natural y razón de amortiguamiento de sus péndulos, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre cómo hacer este ejercicio? ¿Estamos claros? Ahí tenemos bastante información. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, entonces vamos al último ensayo. Entonces lo que dice la tarea que van a tener que presentar la próxima semana, ¿ya? A propósito, la próxima semana es el partido con Argentina, ¿no? Van a tener que entregar la tarea antes del partido para que se vayan tranquilos a ver la victoria del Perú. Y más bien nos hayamos confundido con el examen. Para su tranquilidad, el examen va a ser todavía la siguiente semana, ¿ya? Porque la semana de exámenes en maestría y inclusive en pregrado también es la 9ª semana. Estábamos un poquito confundidos al respecto, ¿ya? Y obviamente no les voy a dejar que la tarea lo hagan en 2 semanas porque necesitan una semana entera para dedicarse exclusivamente al estudio de su examen parcial, ¿ya? Ok, bien, entonces miren, hemos hecho 2 cosas hasta ahora, ¿no? Hemos hecho un par de frecuencias para los 2 péndulos con los cuales van a sacar algunas propiedades un tanto aproximadas y hemos hecho un barrido de frecuencias con el cual deben encontrar propiedades más exactas. Ahora, una vez que han encontrado en este ensayo
sus propiedades exactas, van a hacer una predicción frente al terremoto van a elegir uno de los dos, ¿no? El terremoto del 70 de Perú o el terremoto del 85 de México. No lo hagan con los dos, basta que elijan uno de los dos, ¿ya? Para que no sea muy larga la tarea. Eligen uno de los dos y hacen una predicción teórica con sus métodos numéricos, Newmark, diferencia central, y lo van a comparar con lo que sale aquí en el laboratorio. Entonces nosotros les vamos a dar las dos señales, ¿ya? Las dos respuestas frente a estos terremotos. ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuál? Mayo 70. Ya, perfecto. Vamos a aplicar la señal de mayo del 70, escalada ¿a qué amplitud? 15 milímetros. A 15 milímetros de amplitud de desplazamiento, ¿ya? Pero obviamente la entrada es un registro de aceleraciones. Ahora miremos allá un ratito los péndulos. Ya están en reposo y vamos a hacer unos estudios a movimiento. Y la señal ya terminó, ¿no? Más o menos 30 segundos nada más de entrada, es el terremoto del 70. O sea, esta es la señal del sismo del 70, pero está escalada, ¿no? Es digamos, un nivel de magnitud menor, ¿ya? Porque si ponemos la verdadera señal, esos péndulos quizás sufran mucho daño, ¿no? Y esto llega, si no me equivoco, miren, a una aceleración máxima de 0.25 G, aquí está, estas unidades de aceleración de la gravedad, ¿ya? Pero está escalada a una amplitud de desplazamiento menor. Entonces ahí tienen respuesta del péndulo de madera, respuesta del péndulo de acero, ¿ya? Esa información la van a ustedes la van a tener a su disposición para que comparen con su predicción teórica, ¿no? Seguramente aplican Newmark, ¿no? Aceleración lineal, que hemos visto que es la más exacta, la más precisa, ¿no? O aceleración constante, que es incondicionalmente estable, y van a poder comparar esta respuesta experimental con lo que ustedes han predecido, ¿ya? No les estoy pidiendo que calculen las propiedades otra vez, porque eso involucra un proceso iterativo. Eso lo vamos a hacer más bien para el último ensayo, para el cuarto ensayo, ¿ya? Aquí solo les pido que comparen las dos cosas y comenten si es que hay diferencias. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, a continuación vamos a ir con el último ensayo, ¿ya? Que consiste en aplicar esta señal de México, que ocurrió en 1985, ¿no? Un terremoto el más letal que sufrió el país mexicano, ¿no? Y justamente fue un año antes del Mundial, de 1986. Y entonces, como bien han visto ustedes en las noticias, ¿no? Hubieron miles de personas fallecidas producto de este desastre natural. Y como bien saben, México tiene un suelo muy flexible y por lo tanto había mucha amplificación de ondas. Esa señal es completamente diferente a la de mayo del 70, como van a poder notar, ¿ya? Tenemos México 85, ¿ok? Y observen los péndulos. Primero observen el movimiento inicial y luego miren la pantalla.
terminal en esas bajas. Miren la magnitud de la aceleración máxima impuesta sobre la mesa, 0.15 G, el pico aproximadamente, ¿ya? Pero miren cómo la madera, que quizás sea la estructura más flexible ahí, es la que ha tenido las respuestas máximas, ¿no? ¿Sí? Ha tenido una respuesta mayor de aceleración, ¿ya? Y este es el péndulo de acero, que todavía está en vibración libre. Aquí ya terminó la señal. ¿Sí? La señal es totalmente diferente a la del terremoto del 70, ¿no? Tiene contenido de frecuencia más bajas, quizás solo entre 0 y 5 Hz. Pueden hacer su transformada de Fourier, hacen un FFT en maldad y sacan cuáles son las frecuencias predominantes, ¿no? Y aquí ya terminó, más o menos después de un minuto. Y otra vez miren el péndulo de acero, ¿no? Tiene una vibración libre bastante lenta, ¿no? Lo cual implica que su razón de amortiguamiento quizás sea chiquita. Entonces tienen otros juegos de registros para que, si quieren, con las propiedades elegidas en la parte 2, el método de banda de potencia media, puedan hacer una predicción teórica y comparar con esta respuesta experimental, ¿ya? Pero como les digo, solo van a elegir uno de los dos terremotos, para que no tengan que hacer mucho procesamiento de datos. De la misma manera, esto lo vamos a hacer para el ensayo 4, el último ensayo donde vamos a hacer sistemas de varios grados de libertad, ¿no? En esta ocasión veremos dos pórticos, un pórtico de 2 pisos, que están hechos de diferentes materiales. Ahí va a ser un método un poco más complejo de identificación de parámetros, pero los principios son básicamente los mismos. Un proceso iterativo, de tal manera que la respuesta experimental se ajusta a la respuesta teórica, ¿no? Y así identificamos frecuencias naturales y rigideces de la estructura, masas y rigideces, ¿ok? Entonces ahí tenemos toda la información, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta sobre el desarrollo. El enunciado de esta pregunta relacionado con este ensayo se los voy a entregar el día de hoy como parte de su próxima tarea, ¿ya? ¿Estamos claros sobre lo que hay que hacer? ¿Sí? Más o menos. Cualquier aclaración, en todo caso, lo vamos a hacer en clase, ¿ya? Con mis alumnos, o en todo caso con el enunciado de la tarea, ¿sí? Muy bien, señores, entonces muchas gracias por su atención. El ensayo ha concluido en este momento y ya les estaré comunicando la fecha del próximo ensayo, ¿ya? Que consiste en la vibración libre de un sistema de 3 grados de libertad. No lo vamos a hacer con la mesa, sino con una maquinita que ven aquí, esta maquinita verde, que es un generador de vibraciones, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con un modelo de 3 grados de libertad. Ok, entonces eso ha sido todo, muchas gracias.